aquella paciente que pues siempre se sintió con sobrepeso o los apodos, o al tener un cambio en su cuerpo, en su rostro, bueno, pues logran completar esa felicidad, ¿no? Más que esa adicción, pues es querer llenar vacíos. Es querer llenar vacíos cuando ya logramos dar ese cambio en esa paciente, nunca es suficiente. Tú dices, bueno, es que la que está bonita tiene más oportunidades para poder triunfar y entonces se va a desarrollar y va a encontrar... Pero tú que estás en ese mundo, ¿es cierto eso? ¿Es eso que estás comentando? ¿Es cierto o no? No del todo. De cierta manera la gente pone su vida en tus manos, ¿no? ¿Esa parte has tenido problemas con eso? Tiene uno que tener siempre la sensibilidad de decidir a quién operar. Señores, bienvenidos a un programa más de Buscando la Felicidad. Y hoy buscaremos la felicidad desde la estética, desde lo bello. Y para eso tenemos a un profesional de la salud y de la belleza. Señores, con ustedes, Carlos. Hola Rubén, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. No, gracias por venir y más porque tienes muchos temas muy interesantes, entre ellos que ahorita vamos a platicar de un libro que escribiste y que se adhiere mucho al tema que vamos a hablar el día de hoy. Así es, Rubén. ¿La felicidad está en la belleza? Pues mira, una pregunta que le pudiéramos dar muchos sentidos va a depender más de la persona. Creo que el hablar de belleza es algo bastante fuerte desde la imagen, te empodera si traes mucho atractivo hacia las demás personas desde ese punto. Sin embargo, muchas pacientes que yo he tenido la experiencia durante muchos años de operar, pues me he dado cuenta que pensaríamos que cuando todas quedan hermosas físicamente, van a sentirse felices, van a sentirse plenas. Sin embargo, no es así. La historia es otra. Hay porcentaje muy alto de pacientes que traen muchas lesiones emocionales, heridas que no han sanado y recurren a hacer cambios físicos para verse más bellas. Y lo que ha resultado es que las heridas siguen siendo, incluso se agudiza porque esperaban un cambio o sentirse felices, plenas, al verse ante el espejo y no es esa la razón o la respuesta real que viene después de una cirugía. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la persona y hablar de felicidad con relación a belleza, si lo pudiéramos comparar, si tienes plenitud, si estás llena o lleno de amor propio y lo que estás buscando es un cambio para fortalecer o resaltar justamente esa apariencia física. Okay, oye, ¿hablaste de un 80%? O? Pues mira, en porcentaje yo podría considerarte en base a mi experiencia o con base a mi experiencia que aproximadamente un 30% trae alteraciones emocionales, ¿no? Desde ese 100% de pacientes que llevo a operar, un 70% aproximadamente logran tener, justamente explotar con ese cambio que se les da con una cirugía de este tipo, pero hay un 30% del cual justamente me he enfocado mucho para poder escribir este libro. Ok, bueno, entonces, pero es bueno el porcentaje de las personas que se vuelven más felices por hacerse cirugía. No es que le esté promoviendo para que no se aloquen con las cirugías, pero sí es bueno el porcentaje entonces de las personas a las cuales tú haces felices por las cirugías. Sí, claro, o sea, justamente ahí ese porcentaje de pacientes que ven un cambio en su autoestima, de alguna forma, logrando aquella paciente que pues siempre se sintió con sobrepeso o los apodos o el bullying que en algún momento se les llevaba a cabo en su infancia, al tener un cambio en su cuerpo, en su rostro, bueno, pues logran completar esa felicidad, ¿no? Ok, oye, entonces, digo, por lo que oigo también, entonces tus cirugías es como cirugía de liposucción, lipoescultura, ¿qué es lo que les haces a las chicas? Sí, justamente... bueno, y a los chicos o chicas, claro, perdón. Claro, sí. Claro. Justamente realizo liposcultura, liposucción, transferencia de grasa glúteo, hago cirugía mamaria, hago cirugía de cara, diferentes procedimientos de tipo estético, ¿no? Ok, ¿y hombres y mujeres es por igual o qué tanto porcentaje hay? Bueno, los porcentajes cambian. Hoy en día yo creo que un 70-30, 70% de mujeres, un 30% de hombres. Que ha cambiado en los últimos 10 años porque anteriormente era un 90-10, ¿no? O sea, la verdad es que el hombre hoy en día está también teniendo cambios en su imagen, se está cuidando más y creo que eso es muy bueno a nivel de sociedad. Me dicen, a mí no me gustan los tatuajes, por ejemplo.
pero dicen, una vez que te tatúas, te vuelves como adicto. Entonces llegas y ya me puse aquí algo, ahora quiero acá, y te llenas. Y lo mismo me dijeron que pasa con las cirugías. ¿Es verdad esto? Bueno, ahí justamente tiene que ver con tu aceptación. Si la persona no tiene la claridad en sus emociones, va a querer recurrir justamente a estar operando porque no va a sentir esa satisfacción a pesar de que logremos ya un cambio importante, se haya logrado una cirugía exitosa. Hay pacientes que traen esa problemática de generar una adicción, pero más que esa adicción, pues es querer llenar vacíos. Y por eso supongo que surge la idea de este libro. Fíjate que la idea de este libro surge. Yo soy un cirujano estético con más de 15 años de experiencia y a lo largo de este recorrido de la cirugía, pues he sentido que nos ocupamos en general de dar ese cambio físico como tal. Y hacemos a un lado las emociones. Y creo que era un área que estaba olvidada por el médico, y yo creo que primero, antes de ser cirujanos estéticos, cirujanos plásticos, somos médicos. Y como médico yo creo que aquí lo importante, cuando tú estudias o decides elegir un área para sanar, para ayudar, para curar, pues creo que tenemos que retomar esa unidad biopsicosocial que es un paciente, ¿no? Lo tenemos que ver en un entorno completo, no por partes, no por áreas, no por órganos. Entonces, yo pensaba en su momento que justo con todas el 100% se iban a sentir bien, y me fui dando cuenta que no era así. Incluso fue para mí impactante el sentir esa frustración como médico, decir, bueno, no te estoy ayudando, ¿no? Te estoy poniendo prácticamente un disfraz y te sigues sintiendo mal. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría hace? Pues manda a la diferente área, ¿no? Pues necesitas un terapeuta o necesitas un psicólogo, pero si tú lo englobas y si no ha ido un psicólogo es por algo, ¿no? O sea, no se atreve o no se ha dado cuenta, pero si tú lo detectas como médico, que esa paciente no solamente requiere un cambio físico, sino también emocional, trabajar en su autoestima, trabajar en ese amor propio, y es no nada más operar al paciente, sino llevar un acompañamiento ya con estos pacientes. Entonces, aquí haces como una propuesta de hacer ese acompañamiento y hacer como una clínica global de cirugía y psicología. Que siempre, si vas a tomar una decisión como paciente o ya la tomaste, que puedas tener esa capacidad de decidir. De decidir que te vas a realizar un cambio físico, no solo porque alguien o la misma sociedad te lo impone, ¿no? Hoy en día, con tantas redes sociales, con tantos filtros, la gente se siente presionada, y las personas, sobre todo jóvenes, mucha competencia con amigas o las mismas personas que están en redes sociales viéndose con esos cambios, ¿no? Que deciden operarse, y bueno, todo el mundo quiere empezar a seguir esa moda. Ok, entonces tú crees que también aplica esa parte de la moda, hacerte una cirugía por moda. Sí. ¿Sí existe? Claro, y la verdad es que en estos 15 años ha cambiado. Yo recuerdo en mis inicios, pues las mujeres querían verse exuberantes. La mujer mexicana, hablando de mujer mexicana, mujer latina, quería operarse y ver esa exuberancia. Muy grandes. Muy grande, tanto a nivel de implantes, a nivel de cuerpos, cinturas pequeñas, glúteos muy, muy prominentes. Y hoy en día cambió todo eso. Hoy en día me están pidiendo reducciones mamarias, están queriendo reducir todo eso, ¿no? Hacer el lipo para un cuerpo más estilizado, más atlético. Entonces son modas, ¿no? Que van cambiando, porque pues la belleza es algo subjetivo. Y sabemos que tiene que ver con el ojo que la mire. O sea, lo que para mí es bello, para ti puede ser horrendo, y viceversa, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el enfoque. Exacto, que bueno, platicaba con un amigo fisicoculturista y le decía, hablamos de la vigorexia. Supongo que debe de existir un símil para la belleza o la estética, donde tú ya no te ves bello y como que quieres más a pesar de que ya tienes todo lo que habías pedido. Justo, hay un padecimiento denominado dismorfismo, que este es como se le denomina. Sin embargo, ¿qué sucede con el dismorfismo? Es aquella paciente que ya superó que
el común de la gente la ve bella, bien, estéticamente agradable, y ella sigue viéndose así como está la portada de mi libro, ¿no? Es una paciente que se ve hermosa, pero el espejo le dice a ella o le grita que sigue siendo fea o que sigue siendo obesa, ¿no? Entonces, es justamente cuando empiezan a buscar más cirugías, hablando de lo que me comentabas hace un momento de las adicciones, sí se vuelve adictivo si no logras tener esa saciedad o no tener esa satisfacción interior de decir, wow, ya, esto es lo que quería, ¿no? Hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Quieren más, ¿no? De repente, ok, ya me puse el implante 300 y ahora quiero 350 y ahora quiero 400 y ahora... ¿Por qué? Porque están deseando más, ¿no? En ese rubro y no están teniendo esa satisfacción de, ok, ya concluí, esto es lo que quería, así me quería ver. Y sí es bien importante no caer justamente en eso, detectarlo. Y como médico tenemos la obligación de detectarlo. Yo he tenido que rechazar a un sinfín de pacientes cuando me piden que a los 3 meses después de una lipo que quedaron increíblemente el resultado, quieren más. Entonces es momento de hacerles ver que hay una situación más allá de lo que el espejo a ella le está mostrando. Uy, pero ahorita me estaba acordando de esa parte. Dices la parte psicológica donde no están satisfechas, donde no saben lo del espejo, el espejo les dice otra cosa que nosotros no vemos, o de repente nosotros ya vemos a una persona que ya la vemos así súper monstruosa, tal vez. No sé si lo dije mal, perdón si no lo dije de buena manera, pero nosotros nos impactan ciertas cirugías plásticas y ellos se ven hermosos y todavía queriéndose cirugiar más. Esa es la dismorfia de la cual estás hablando. Justo, sí. Pero ¿qué pasa con lo contrario? ¿Qué pasa cuando le haces la cirugía y ahí me arrepentí? Sí pasa, ¿no? Sí, claro. Y es justamente cuando no deciden desde el amor propio a someterse a algún procedimiento. Lo están haciendo porque pues traen un abandono, y ahí menciono un caso en el libro de una paciente que llega a mi consulta para solicitarme justamente un rejuvenecimiento porque el marido la había dejado por una mujer, había estado casada 20 años y la había dejado por una mujer 15 años más joven. Y pues esa herida, ella la quería sanar operándose. Entonces se opera, bueno, viene el arrepentimiento. ¿Por qué me operé? Si yo no quería, lo hice por mostrarle a esta persona lo que se había perdido o lo bella que me podía yo convertir si me había dejado por otra mujer. Y justamente ahí viene esa situación, cuando no toman esa decisión desde la conciencia, sino por impulso o por satisfacer a otras personas, a terceras personas. Sí, recuerdo que tenía una amiga muy guapa, y un día me la encontré, salimos y ella se había operado los pechos. Pero ella me comentaba, es que no me siento bien. O sea, yo tenía muchas ganas, bla, bla, pero siento que tengo algo extraño aquí, que ya no soy yo. No es mío, esto no es mío. Y decía, híjole, qué mal, o sea, te ves muy bien, pero qué mal que tengas este sentimiento. No te va a dejar nunca porque ya es algo que traes dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo curas esas heridas? O sea, si hay manera de curarlas. Claro. Lo importante es identificarlo. O sea, que el paciente logre identificar o la persona logre identificar que tiene obviamente un trastorno emocional o trae alguna alteración emocional, ¿correcto? Si no logra identificar eso, se puede operar 1000 veces y quitar y poner, y entonces no va a sentir esa plenitud, esa satisfacción. Sí tiene que trabajar en sus emociones, tiene que trabajar en su amor propio, y quizás, ¿no? Allí esta amiga que tú comentas, pues no hizo consciente el por qué me operé y por qué me siento así. Quizá hay que rascar un poquito más en esas emociones para encontrar la verdadera razón del por qué se siente extraña al poder verse mejor físicamente. Oye, pero entonces en tu experiencia con estas personas, ¿has tenido casos de éxito? Es decir, de personas que no lo lograron, se sentían mal, pero con ayuda retomaron el camino y ya son plenas. Sí, claro. Sí, justamente muchas de las pacientes que hablando hoy en día, en los últimos 5 años en el desarrollo de mi profesión, es justo ir acompañando a esas pacientes. O sea, hacerles ver que son valiosas desde el simple hecho que muchas veces las cicatrices que pudieran tener por haber tenido bebés, por tener una cesárea, pues está hablando de marcas en tu cuerpo
por algo, un camino que recorriste, ¿no? Y debes abrazar esas heridas, debes amarlas. La podemos corregir, por supuesto, podemos mejorar ese abdomen. Sin embargo, debes de tener ese amor propio como tal, en ese sentido, y logran justamente desarrollar eso, ¿no? Hay muchos pacientes que me han agradecido, la verdad, exitosamente, decir, doctor, te agradezco porque yo me quería operar porque quería que mi marido regresara y la realidad es que ya no quiero regresar con él, conseguía otro, ¿no? Uno más joven. Algo exitoso. Entonces, sí, la verdad es que trae muchos beneficios cuando está esa paciente con una situación emocional estable. Que eso es a lo que quería llegar. Bueno, platicamos de lo malo porque me gusta ver que espérate, no todo es bueno, pero también las cosas buenas sí pueden ser muy buenas, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que hay muchos casos de éxito que han cambiado la historia completamente de esas pacientes que llegaba, pues la paciente con un lenguaje corporal introvertido, de timidez, y al mes que llegan a la revisión, pues ves todo un cambio y dices, wow, qué bien, qué bonito que hayas tenido ese cambio emocional, que haya mejorado tu autoestima y que proyectes otra cosa. O sea, llegó tímida y de repente ya llegó como toda empoderada, digamos, por los... Llamémosla para, no me gusta ni utilizar esa palabra, pero bueno, podamos comentarla, que llegó el empoderamiento. ¡Órale! Es que sí, yo siento que te da cierto poder, no sé, desde la perspectiva de los hombres, digo, no, yo no me imagino que, por ejemplo, yo qué me podría hacer como para mejorar mi autoestima, no lo ubico. Creo que las mujeres, es más de mujeres todo este desastre, porque los hombres somos muy visuales, y yo creo que las mismas mujeres contra las otras mujeres, ellas también son muy visuales, ¿no? Entonces, hasta las empoderas contra otras mujeres, ¿no? Sí, la realidad es justo eso, que si viene un cambio físico, y hablando de este tema justo del empoderamiento, pues que es algo social. O sea, estamos hablando, la autoestima tiene que ver contigo, ¿no? Tiene que ver con tu imagen, ¿no? Tiene que ver, yo he visto mujeres que físicamente no pudieran ser lo más aceptado por la sociedad, por llamarlo de alguna manera, y bueno, tienen una autoestima increíble y brillan, ¿no? O sea, no es necesario tener ese cambio físico tan atractivo como para poder brillar. Eso tiene que ver con una situación interna, y creo que más por ahí, ¿no? Justamente lo que hablábamos de modas, ahora la palabra de empoderamiento y todo lo que trae consigo justamente eso, ¿no? No nada más en el aspecto físico, porque justo pensaríamos, y como iniciamos este podcast diciendo, si realmente la belleza llevaba a un camino de felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí viene la situación de sociedad. Tú dices, bueno, es que la que está bonita tiene más oportunidades para poder triunfar, y entonces se va a desarrollar y va a encontrar... Pero tú que estás en ese mundo, ¿es cierto eso? ¿Es eso que estás comentando? ¿Es cierto o no? No del todo, justamente. O sea, ¿No del todo? No del todo. No, pero es que yo digo que la verdad, o sea, la belleza te da un poder, la verdad, magistral. Yo sé que no pasa en todos los momentos, pero sí hay un poder muy fuerte con la belleza. Que me refiero a la belleza tal vez física, la belleza emocional que te puedo demostrar, o la belleza química tal vez. O sea, si juntas todas esas, vuelves una explosión y puedes volver a un esclavo a la persona que te ve con esos ojos, ¿o no? Sí, la verdad es que el poder, y le podemos llamar de esa forma, ¿no? El poder de la belleza, pues a cualquier persona de entrada te cautiva. O sea, es cautivador ver un rostro estilizado, un cuerpo estilizado, en cualquier ámbito, tiene que ver con poder. O sea, tú puedes abrir muchas puertas con la belleza, y desde el punto de vista tanto femenino como masculino, ¿no? Te puede abrir muchas puertas el tener una imagen demasiado atractiva. Después se verán otras cosas, ¿no? Pero sí, de entrada, el primer impacto, como siempre decimos, bueno, la primera imagen nunca se olvida, o el primer impacto que tú tienes tiene mucho que ver, sobre todo en cuestiones laborales incluso, ¿no? Si dices, bueno, a ver, vienen a pedirme trabajo 10 mujeres y lo que quiero es vender imagen, pues voy a elegir quizá a la mejor mujer, a la que se vea con mayor belleza, si me voy a dedicar a vender cremas, por ejemplo, o dependiendo del tipo de negocio, y eso te puede aventurar muchísimas vías de entrada.
Que yo creo que en cualquier negocio, ¿no? En cualquier negocio, desde el más humilde hasta el de más alta alcurnia, la belleza vende. Sí, sí, de manera general. La verdad es que justo la persona que físicamente es atractiva va a llamar la atención y en el rubro que tú quieras manejar siempre va a jalar miradas, ¿no? Entonces, sí tiene un poder, por supuesto, por algo, y esto se remonta no solo en esta sociedad, ¿no? Hablamos desde la época de los griegos, ¿no? O sea, esas esculturas que realizaban y demás, buscando justamente la perfección en la imagen, y que era una situación de belleza desde épocas y desde civilizaciones anteriores, ¿no? Entonces, el impacto que puede traer esa belleza en todos los términos, pues sí es fuerte, sí es poderosa. Que yo creo que Cleopatra, ¿no? Sería el mejor ejemplo, que todo el mundo decía que era guapísima, que era eso movía masas, ¿no? Pero, a ver, y dentro de entonces de tu experiencia, no sé si nos puedes platicar, sin decir nombres, obviamente, ¿hay algo que hayas creado, tu máxima creación, tu máxima transformación has tenido? ¿Cuál sería tu ejemplo de la mayor transformación que has logrado en una persona? Por aquí, en este libro. ¿Hay cuentas? Por eso no lo quieres espolear. En la historia, no. No, lo importante es que aquí vas a encontrar historias reales. Obviamente cambiamos los nombres por respeto a los pacientes, pero es bien importante darte cuenta que casos de éxito, como en todo, vamos a tener siempre y cuando la paciente justo tenga toda esa paz emocional o esa tranquilidad, esa serenidad en el interior, porque volvemos a lo inicial, ¿no? Si tú puedes dar el primer paso y te aperturan las puertas a alguna entrada de alguna cuestión laboral, pero no tienes ese desarrollo personal, pues solamente te quedas en imagen, ¿no? Y entonces ahí es justamente para hablar de éxito tendríamos que englobar otro aspecto, no solamente irnos a la cuestión de apariencia. Oye, pero y por ejemplo, ahora otro lado, tu lado profesional. Tú como cirujano, yo creo que te da mucha felicidad esa parte de ser cirujano. Sí, claro. Sí, si a mí me preguntaras si soy feliz en lo que hago, por supuesto, desde el día en que decidí dedicarme a la cirugía estética, me ha dado mucha satisfacción. La realidad es que poder ayudar a mujeres a cumplir ese sueño de verse cambiadas, de sentirse emocionalmente con una autoestima alta, pues para mí es un reto casi siempre el dar la perfección en esa paciente. Y hemos logrado cambiar vidas, la realidad es esa. Oye, y causas idolatría. O sea, me refiero a que operas a una paciente de cierta manera, ellas te idolatran de muchas gracias, doctor. O sea, gracias por haberme hecho esto, ¿no? Sí, la verdad es que sigo siendo, todavía soy un médico joven, ¿verdad? Pero bueno, sigo haciendo la recomendación de boca en boca como a la antigüita, ¿no? Porque son pacientes que justamente dan sus historias, o ya sea en redes sociales hoy en día, o con la clásica amiga, oye, ¿con quién te operaste? La verdad es que me siguen recomendando justamente por eso, porque los resultados pues son los que ellas en su momento solicitaron y cumplimos justamente esa expectativa. Pero yo creo que eso sí lo aprendiste digamos, con el tiempo, porque también estás en un negocio lleno de vanidad, de egos muy grandes, y supongo que eso también te pegaba de cierta manera a ti. Sí, claro. Yo en mis etapas iniciales, pues el ego demasiado alto, como el cirujano joven, estético, que sabía que podía lograr cualquier caso de éxito aplicando una de las mejores técnicas modernas para poder dar un resultado propicio, ¿no? Entonces, y justo cuando me doy cuenta que no solo era operar por operar o solamente hacer un cambio, cuando me doy cuenta que muchas mujeres necesitaban un apoyo o un acompañamiento mayor, es justo cuando me llego a dar cuenta que no era solamente agarrar el bisturí, reparar y hacer un cambio, ¿no? Sino que había que llegar un poquito más profundo, y eso lo vas aprendiendo con los años, la experiencia que te da el sentir esa satisfacción desde el punto de vista completo, no nada más por una parte, ¿no? De cierta manera la gente pone su vida en tus manos, ¿no? ¿Esa parte has tenido problemas con eso? Claro, digo, un sinfín de casos que de repente tú haces una cirugía exitosa y el paciente
no sigue indicaciones, te llega la semana de revisión con las heridas infectadas, con las heridas abiertas, y eso genera obviamente una complicación. Independientemente de si fue un mal cuidado de la paciente, tú eres el responsable, ¿no? A final de cuentas, entonces, sí me llegó a pasar que tuve que retirar implantes en alguna paciente porque se le infectó, y bueno, pues la paciente en algún momento te culpa, ¿no? Oye, doctor, es que... Pero la realidad sabemos que cuando tú interrogas a los familiares, no, la verdad es que no se tomó el medicamento, o es que sufro de gastritis y no puedo tomar menos antibióticos, pero no te lo dice, ¿no? Entonces pasa cierto tiempo y la situación viene complicada y entonces es volver a empezar y hay que resolverlo. O sea, aquí lo importante, por eso te digo que es llevar un acompañamiento del paciente. Yo soy el médico que revisa a su paciente, no soy el que opera y te revisa mi asistente, no. Voy a llevar un acompañamiento para saber justamente que las cosas vayan fluyendo de la manera adecuada. Oh, y es que sí, ahorita cuando lo platicas así de... Yo no me atrevería a hacer algo, lo que en tu profesión yo no me atrevería a hacerla, abrir una persona o algo así. Y ahorita que me platicas esto de los implantes, ¿pudo haber sido la falla de un implante, por ejemplo? No necesariamente. La realidad es que cuando hay una reacción alérgica, porque sí lo hay, es muy bajo el porcentaje. Yo en lo personal, en estos 15 años de cirujano, no he tenido ninguna complicación por tener una alergia al implante, ¿no? O sea, como tal no ha pasado porque, bueno, pues genera una infección, pero no tanto porque el implante viniera mal. Ya hoy en día la calidad de las marcas reconocidas y registradas tienen un control de calidad increíble para evitar que, bueno, pues sea justamente la causa de la complicación. Oye, ¿pero qué? ¿Les devuelves el dinero o qué? Bueno, aquí... ¿O las vuelves a operar? No, espérate, ahorita te pongo nuevamente tu implante, ¿o qué? ¿Qué haces? No sé. Bueno, lo que pasa es que se hace un replanteamiento, ¿no? Entonces, es un replanteamiento en donde tú puedes decir qué sigue, qué es lo que tenemos que hacer. Yo te voy a ayudar a llevar todo este resultado hasta que logremos obtener ya pues a lo que llegaste por primera vez, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que retirar ese implante, esperar a que se corrija el problema de la infección y reoperar a lo mejor en 3 semanas, en un mes. Entonces los reoperas, sí. Claro, si fue un proceso infeccioso. Si es por una reacción alérgica al implante, imposible, ¿no? Ya, adiós. Adiós. Y eso... No hay de que vamos a ponerte de otra marca u otra cosa. Nada, porque no puedes arriesgarte. Puede generar... Hay gente que es alérgica al látex, ¿no? Al látex como tal, de los guantes. Sí. Y como tal, entonces, el implante, la capa que envuelve esos implantes es de látex. Entonces, si tú tienes esa alergia, pues es imposible, ¿no? Y ya, mis ahorros, ya, adiós. Es que la cuestión aquí tiene que ver con un replanteamiento y es si fue una causa ajena a mi persona, pues se llega a un acuerdo, ¿no? O sea, claro. Pues es una situación que no tuve yo. Yo hice mi parte de trabajo, mi parte lo que se requería, y bueno, entonces se llega a acuerdos. Yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es justamente llegar a acuerdos entre esa relación médico-paciente que es bien importante, nunca soldar. Sí, pero bueno, ahorita que hablamos de mis ahorros, esa parte del dinero, o sea, sí cuesta una lana, ¿no? Hacerte esto, o no es tan caro. Sí se tiene. O sea, sí necesita, son gente de personas de poder adquisitivo bueno. Pues mira, la realidad es que es caro para ti, ¿no? O sea, tendríamos que saber qué es caro para la persona, porque pues tiene que ver mucho con tu poder adquisitivo, ¿no? O sea, hablar caro de decir una cirugía que te cuesta 100,000 pesos, para alguien puede ser, pues no es tan caro. Para alguien puede ser algo que digas, bueno, es que me tardaría 5 años en ahorrar para poderme operar, ¿no? Entonces, el promedio fluctúa en ese rango, ¿no? Entonces... Que bueno, también, si tú tienes la necesidad muy fuerte, 100,000 pesos, digo, sí es una lana, pero lo sacas para lograr tu sueño, ¿no? Sí, entonces te digo, bueno, la verdad es que no es algo inalcanzable hoy en día. Pero haces todo tipo de procesos, por ejemplo, no sé, procesos como Botox. Sí, ¿no? ¿Son procesos es más sencillos, más baratos? Sí, claro, realizo medicina estética, ¿no? Lo que es poner fillers, poner rellenos, poner justamente Botox, alguna otra sustancia que te ayude con rejuvenecimiento facial, bioestimulantes, un sinfín de... ¿Ha cambiado mucho la tecnología? O sea, sí podremos encontrar cosas nuevas que nos ayuden sin llegar al bisturí y tener cambios así fuertes. O sea, ¿sí me podrías hacer a mí más joven o no? Pues bueno, más joven no, porque las células no las podemos modificar genéticamente, pero sí puedo hacerte una apariencia más joven. O sea, hablando de la apariencia es
Hoy en día, la tecnología en los avances de laboratorios que fabrican todas estas sustancias, la realidad es que sí van mejorando muchísimo, que incluso podría atreverme a decir que hoy, si queremos ser conservadores y no meter a un paciente a quirófano, tenemos un sinfín de herramientas para poder hacer rejuvenecimientos faciales sin cortar. Y entonces, pero costo-beneficio, son productos que te van a durar un año y medio, y que bueno, pues eso que pusimos se va a metabolizar, se va a eliminar y es otra vez invertir, ¿no? Entonces, si hay tratamientos que te dan un seguimiento, pues aproximadamente un año y medio, que te durará un efecto y te estarás gastando entre 70, 80 mil pesos en un rejuvenecimiento, cuando una cirugía de lifting facial pues te cueste 120, 130 y te dure 8 o 10 años, ¿no? Entonces cambia en ese aspecto. ¿Tus pacientes tienen pacientes a los cuales le muestras a otros pacientes? Es decir, como ejemplos, es decir, mira, a este paciente le hicimos tal, y se los muestras. Sí. ¿Eso lo hace? ¿Se hace o no se hace? Sí, claro, obviamente siempre respetando la identidad de cada paciente, mostramos pues imágenes que hacen ver los cambios, ¿no? Porque bueno, siempre un paciente te va a decir, oye, déjame ver tu trabajo, ¿no? ¿Cuáles son tus antes y después? Ajá. Y cómo me quiero ver, ¿no? Entonces también para mí, como cirujano, es una idea importante para saber qué es lo que estás buscando, porque justamente esa es la pregunta, ¿cómo te quieres ver? Para que yo pueda comprender y darte el resultado que tú quieres en realidad, ¿no? Entonces, sí es importante tener esos comparativos, o incluso muéstrame imágenes de cómo te quisieras ver, y con base a ello podemos determinar si te puedo ofrecer ese resultado, porque hay pacientes que llegan con expectativas demasiado altas que a veces dices, bueno, no, estás fuera de realidad, ¿no? Fuera de contexto, porque sí es importante tener expectativas reales de si puedo tener este cambio o definitivamente estoy muy fuera de la realidad para llevar a cabo ese cambio. Sí, es que yo sinceramente, desde mi punto de vista, yo personalmente no me haría una cirugía estética. A menos que fuera necesaria, ¿no? Tuve un accidente y me deformé la cara. Bueno, pues cirugíame, a ver, reponme, hazme, ¿no? Claro, ya sería algo plástico reconstructivo. Ajá. ¿Eso lo haces? No. No, yo hago únicamente cirugía estética. Ok. Entonces no vas a ser mi doctor. Esperemos que no te accidentes. Sí, esperemos que no. No, digo, pero si pasa, pues me haría, pero no, la verdad no sé si yo me atrevería. Tú me aconsejarías decir, no, sí te puedes hacer esto, Tiene que ver con cómo te sientas. Pero sí, tú que te fueras a vender así, no, oye, si yo claro, no, por supuesto, mira. ¿Qué me harías? ¿Qué sería a ti? Así una lipo primero. Pues mira, la realidad es que algo conservador, ¿no? O sea, platicamos un poco de Botox, ponemos un poco de fillers que podemos ayudar a sostener, o bioestimulantes para que tu fillers es que como levantar, exacto, hacer relleno para poder, no tan exagerado, pero no sé, eso estaríamos cambiando completamente. Ahí estaríamos cambiando completamente tu identidad, ¿no? La realidad es que es dar cambios muy armónicos, muy naturales, que eso es la intención de un buen cirujano, es que quien te vuelva a ver diga, qué bien te ves, ¿no? O sea, quien no te ha visto en cierto tiempo te reconozca inmediatamente, pero te diga, wow, qué bien, ¿no? Te ves muy bien, ¿no? Después de 10 años te veo hasta más joven, más rejuvenecido, a que digan, ¿será o no será? Ajá. Y ese viejito que merece porque te hagas cambios muy drásticos. Sí, eso. Entonces, en ese sentido. Que hay puntos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las ojeras, las bolsas que se te hacen aquí, que con la edad se vuelven prominentes, la papada. Hay cosas que sí, que con detallitos que tú podrías mejorar y de repente ni saben qué te hiciste y... Claro, que esa es la intención, ¿no? De hacer cambios muy naturales, que tú puedas ir mejorando el aspecto físico sin tener un cambio demasiado drástico. Ok. Carlos, ya casi se nos está terminando el tiempo. Entonces, platícanos de tu libro. ¿Dónde podemos adquirirlo? Pues mira, lo puedes conseguir por Amazon. Es un libro que va a cambiar la vida de las personas que puedan leerme. La verdad es que si tienes la intención de operarte o ya te has operado, yo creo que es importante que puedas leer este libro. Te va a hacer cambios importantes, va a hacer que tú puedas interiorizar todo eso que de alguna manera en algunas personas queda ese vacío después de operarse, y por eso lo titulo así, lo que la cirugía estética no puede sanar, porque en ocasiones
creen que el hacer un cambio físico va a sanar tus heridas y no, yo creo que la cirugía, no estoy en contra de ella, por supuesto, porque soy cirujano estético, pero cuando surge desde el amor propio, yo creo que es lo más importante. Oye, de hecho se me hace un libro muy, muy, muy llamativo, porque es para las personas, las que ya se cirugiaron, o bueno, se hicieron cirugía, perdón, ya, las que se quieren hacer una cirugía, las que lo están pensando, y hasta para los que no sabemos nada del tema, hasta podría ser un tema importante, porque pon tú que estas personas lo hagan con cirugía, pero hay otras personas que lo hacen de otras maneras, ¿no? Que inundan su carga emocional en otros lados, pero estás hablando de la misma carga emocional, ¿no? Si las personas que comen mucho, por ejemplo, no están recargando su carga emocional en un lado que tal vez tú encuentras aquí. Así es. De hecho, ya me dio curiosidad. ¿Aquí hablas de casos específicos, casos reales? Sí, son casos reales, justamente he cambiado el nombre por respeto a mis pacientes, Ajá. pero sí sería importante. Este libro lo puedes adquirir por Amazon para que puedas tener un cambio, lo puedes regalar si tienes por ahí amigas como la que me comentabas. Hácelo llegar y la verdad es que te va a agradecer. Sí, entonces nos dejas esta copia para regalarla. Entonces, Listo. de hecho, ¿qué tal se lo regalamos al público, a alguien del público? Claro. No sé con qué dinámica podríamos hacer, pero yo creo que el primero que escriba en el chat. No regalemos uno, regalemos 5, ¿te parece? ¿5? 5 libros. Por todo gusto, los hacemos llegar. 5 libros. ¿Qué te parece? A los primeros que escriban, quiero el libro, aquí en el video, en el grande, no en los shorts, sino en el grande, quiero el libro. A esas 5 personas les hacemos llegar el libro y les da Es una dedicatoria. Y dedicatorias, o sea, ¿no? O sea, de todas maneras, aquí abajo en la descripción vamos a poner el link para que puedan adquirir el libro. Ahora sí que se oye muy padre y yo creo que es una manera de también llegar a la felicidad, saber que no solo es el cuerpo, sino la mente. Sí, claro. Y puedes seguirme también por mis redes sociales, José Carlos García. Te dejo el libro. Y también tus redes sociales, todo lo ponemos aquí abajo, todo lo que nos des. Ahí lo pueden encontrar también por si se quieren hacer una cirugía. Ya tienen a un gran experto que hasta un gran libro que me da, antes de regalarlo me lo voy a echar. Con todo gusto. Oye, algo para finalizar, unas palabras de cómo ser felices desde el punto de vista de Carlos, del cirujano. ¿Qué le podrías decir a las personas para ser felices? Yo creo que la felicidad, de alguna forma, tenemos que entenderla desde esa paz emocional. Tenemos que lograr darnos cuenta que la felicidad no es un punto, sino un camino. Es un camino que tú mismo debes caminar, forjar, ser pleno en tu desarrollo personal, tener esa mezcla de emociones. Y yo creo que para tener esa felicidad es la unión entre lo exterior y lo interior. Si todo lo quieres basar en lo exterior, jamás vas a poder tener esa plenitud. Si tú trabajas en tu situación emocional, tu paz, tu autoestima, vas a poder ser feliz. Yo creo que la felicidad surge justamente desde el interior y lo puedes saber amar, dejarte amar. Yo creo que por ahí podemos enfocarnos a tener una vida con plenitud y felicidad. Exactamente, el interior está la felicidad y ya y el exterior ya es el plus. Así es. Y si quieres un plus, pues contacta a Carlos. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Y señores, ¿ustedes son felices?